Acá entonces solución numérica para ecuaciones diferenciales parciales, ¿ya? Ah, igual, vamos a un poco restringir, ¿ya? Vamos a restringir, obviamente, es decir, una ecuación diferencial parcial es una ecuación, ¿no? Una relación, valga la redundancia, que relaciona las variables independientes, la función y todas las derivadas, ¿no? Entonces, sería ecuación diferencial parcial. En forma particular vamos un poco restringir nuestro estudio, ¿ya? A una ecuación diferencial, ¿ya? Aquí una ecuación diferencial parcial de segundo orden, ¿ya? O orden 2. Entonces vamos a un poco restringiendo nuestro estudio, ¿ya? Entonces una ecuación diferencial parcial de orden 2 es una relación, ¿no? O son una expresión, una ecuación que relaciona, ¿no? La variable independientes, ah, podríamos tener de x1 n variables, ¿no? La función, ¿sí? La función u, obviamente esta función depende de todas estas variables y las derivadas, ¿no? Acá la derivada parcial con respecto a x1 hasta la derivada parcial de u con respecto a xn, ¿no? En las primeras derivadas, como estamos en segundo orden, tendría que ver las segundas derivadas, ¿no? En todo caso, acá la derivada parcial segunda con respecto a x1 al cuadrado, ¿no? Y así todas las posibles y hasta la derivada, hasta el último, ¿no? De u con respecto a xn, ¿no? Entonces, una ecuación de este tipo, es decir, una ecuación que relaciona las variables independientes, ¿ya? Las variables independientes, la función y las derivadas hasta el orden 2, ¿no? Esa es una ecuación diferencial parcial de orden 2, ¿no? En este caso, son n variables estamos considerando, ¿ya? Y un poco para este de acá, una ecuación de este de acá, un poco para ya se puede despejar o se puede expresar en esta forma, ¿no? Un A, ¿no? Un A que acompaña al... A ver, voy a utilizar la, para las segunda derivadas, ¿ya? En todo caso aquí vamos restringiendo más, para todo lo que vamos a estudiar aquí, vamos restringiendo más, tan solo vamos a trabajar con dos variables, ¿ya? Acá, dos variables. Acá vamos a estudiar tan solo dos variables. Y esas dos variables independientes vamos a llamar x y x, ¿ah? Es decir, que x1 y x2, al x1 le va a llamar x, x2 y. Poco para ir restringiendo, ¿no? Si tenemos, y obviamente la función u depende de esas dos variables, ¿no? De x y. Ahí está. Entonces, esta ecuación diferencial parcial un poco se podemos reducir, ¿no? Haciendo uh, ordenar despejes y podemos ordenar a esta forma, ¿no? Un A que acompaña, a ver, voy a utilizar esta notación de la segunda derivada parcial, ¿no? Más un B, mu de x y, más un C, derivada parcial con respecto y igual, aquí voy a llamarle un E, por ejemplo, que va a depender del X, Y, del U, y las derivadas parciales con respecto a X y con respecto a Y, ¿no? Entonces, a partir de acá, cuando restringimos a dos variables, entonces uno puede despejar o escribir de esta forma, ¿no? Entonces, ¿para qué estoy escribiendo de esta forma? Para un poco clasificar, porque las ecuaciones diferenciales parcial de orden 2 se clasifican en tres grupos. El primer grupo, ¿no? Que se llaman elípticas, ecuaciones diferenciales parciales elípticas.
¿no? ¿Cuándo va a ser elípticas? Cuando este b al cuadrado, ¿ya? Menos 4ac, este es menor que cero, ¿no? Justamente por eso este a, b, c son los coeficientes, ¿no? Si este a, b, c depende en sí depende de las variables x, y, ¿no? Entonces este análisis tenemos que hacer para un caso particular, para un punto, ¿no? Entonces, si este de acá depende de x, y, una misma ecuación diferencial para diferentes valores podría tomar elíptica o también podría tomar, ¿no? Ecuación diferencial parcial, aquí parabólica, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuándo va a ser parabólica? ¿Cuándo va a ser parabólica? Cuando esta expresión b al cuadrado más 4ac sea igual a cero, ¿no? Y la tercera es que la ecuación diferencial parcial, el otro es el hiperbólico, ¿no? Acá. ¿Y cuándo va a ser hiperbólico? Entonces cuando el b cuadrado menos 4ac sea mayor que cero, ¿no? Entonces, repitiendo, a ver, entonces si el A y B, C dependen de X y E, ¿no? No son constantes, entonces una misma ecuación diferencial parcial para diferentes puntos podría ser alguno de estos tres, ¿no? Es decir, una ecuación diferencial podría ser para un punto elíptica, pero para otro punto puede ser hiperbólico. Entonces, pero cuando esto A, B, C son constantes, ¿no? Tenemos una de estas, ¿no? Una de estas tres, ¿ya? Entonces, esto se estudia en sí en cálculo 4, ¿no? Y se estudia en cálculo 4, ¿ya? Entonces, aquí lo que vamos a hacer en sí es resolver numéricamente, ¿no? Entonces, un poco estamos acotando, ¿no? Hemos empezado ecuación diferencial parcial de orden 2 con n variables, estamos acotando, nosotros estamos restringiendo para dos variables, ¿no? Y estamos clasificando en de 3. Entonces, vamos a ver entonces la solución de ecuación diferencial parcial de tipo parabólico, ¿ya? Entonces, aquí, a ver. Casi para los tres tipos, en sí la secuencia de que vamos a ver, hacer es la misma, ¿no? Entonces, y como dar ejemplo, vamos a aquí trabajar con, entonces aquí, solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales parabólicas. ¿Ya? Entonces, solución numérica de ecuaciones diferenciales parabólicas. ¿Ya? Entonces, y la y para un poco representar, obviamente, una ecuación diferencial de tipo parabólico podría representar de diferentes fenómenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los ecuaciones diferenciales parciales de tipo parabólico, el más conocido, por ejemplo, es la ecuación de difusión, ¿no? Difusión bueno, en diferentes tipos de difusión, por ejemplo, difusión de calor, ¿no? Entonces vamos a trabajar con lo que es difusión de calor. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí una alambre, ¿no? Por ejemplo, tenemos un alambre, obviamente aquí hubo un alambre, ¿no? Aquí, ¿ya? Difusión de calor, a ver, entonces supongamos que la temperatura aquí, por ejemplo, temperatura aquí es C1, aquí la temperatura es C2, ¿no? Obviamente este alambre está aislado, ¿no? Entonces, ¿cómo se modela el comportamiento de la temperatura en este alambre? Es con el siguiente ecuación diferencial parcial, ¿no? Que es el U de T en xt igual C. Este C cuadrado agrupa las características del alambre, ¿no? C cuadrado, ¿no? De xx en x,
T, ¿no? Entonces, el comportamiento de la temperatura en un alambre se puede modelar con esta ecuación diferencial parcial y este es de tipo parabólico, ¿no? Entonces, podríamos ir acá con la condición inicial, ¿no? Podría estar así dado por f de x, ¿no? Es decir, la temperatura en el tiempo cero está modelado con el f de x, ¿no? Es decir, acá en el tiempo t0 y para x de, por ejemplo, de 0 a, por ejemplo, ¿no? Es decir, este alambre tiene longitud a, por ejemplo, ¿no? Y con las condiciones de frontera, es decir, las temperaturas en los extremos te está dado con C1 y con C2, ¿no? Entonces acá, mu de 0 en T, por ejemplo, ¿no? En 0 en T, ¿no? En este de acá, para X0 en este C1, ¿no? Este es para X0 y el T varía de 0 a B, por ejemplo, ¿no? Entonces, A. Y la otra condición es en aquí, la longitud A, entonces en el otro extremo, en A, en T sería C2, ¿no? Entonces este es para el tiempo A, ¿no? Para el tiempo A, pero acá en el XA, ¿no? En XA y el tiempo, obviamente aquí, está entre 0 y B, ¿no? Entonces, esta es una ecuación diferencial parcial de tipo parabólico, ¿no? Que nos modela el comportamiento de la temperatura de un alambre aislado, ¿no? De un alambre aislado. Entonces, resolver esto de acá implica, ¿no? ¿Cuál es la ecuación que modela el comportamiento de la temperatura en este tipo de, o en este alambre, ¿no? Que es aislado, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es seguir los pasos de aplicar uno de los métodos para resolver, que va a ser en sí, para los otros tipos de ecuación diferencial parcial va a ser parecido, ¿no? Entonces, obviamente en forma exacta se puede calcular utilizando serie de Fourier, por ejemplo, ¿no? De este tipo no hay ningún problema, ¿no? Pero, como ya estamos comentando, en forma exacta son pocas que se pueden resolver, ¿no? Entonces, sí hay que aplicar algún método numérico, ¿ya? Entonces, el método numérico, ¿ya? Que un poco hemos estado dando ya el esquema, entonces el método numérico es, para resolver en sí eh, cualquiera de estos tipos de ecuaciones diferenciales parciales, ¿ya? Se llama método de diferencias finitas, ¿ya? Entonces, método de diferencias finitas. Entonces vamos a aplicar entonces este método, como por dar ejemplo nada más, ¿ya? Con una ecuación diferencial parcial parabólica y, y que sea de difusión de calor, ¿no? Ecuación de calor, que este es conocido como la ecuación del calor, ¿no? Más conocido como ecuación del calor. Obviamente es un ejemplo, ¿no? Hay muchas ecuaciones diferenciales parciales de tipo parabólico. Es más, ecuación de calor se puede aplicar en diferentes fenómenos, ¿no? Que una de ellas es el comportamiento de la temperatura en un alambre, ¿no? Esa es una, ¿no? Entonces, vamos a aplicar entonces aquí este método de diferencias finitas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los pasos? Ya hemos estado dando ya un poco el esquema de cómo se aplica, ¿ya? Cómo se aplica. Entonces, el primer paso va a ser eh, el discretización, ¿no? Es decir, discretizar el dominio.
discretizar el dominio. Entonces, el dominio lo vamos a representar por un R, por ejemplo, ¿no? Un R son todos los pares ordenados de la forma de x, t, ¿no? X, t, tal que el x está entre, ¿no? Aquí, tal que x está entre 0 y a. Aquí, 0 y a. Y el t, como estamos modelando este problema, ¿no? El t está entre 0 a b. Es decir, el plano formado por estos conjuntos de puntos es el dominio, ¿no? Entonces, ¿qué significa entonces discretizar el dominio? Significa hacer, como ya hemos estado trabajando, hacer las particiones, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál sería entonces aquí el dominio? Aquí entonces acá estaría, este va a ser el tiempo, ¿no? Entonces este va a ser el tiempo, el eje del tiempo, y este va a ser el X, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es discretizar el X, vamos a discretizar desde X1, ¿no? Acá X2, ¿no? En general aquí va a estar el X y menos 1, por acá va a estar el XY, y el siguiente va a estar el XY más 1. El último va a ser obviamente el XY, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos eso, ¿no? Entonces vamos a tener entonces por aquí en forma genérica esta partición. Aquí. Y el eje T también discretizamos. A partir de aquí estaría T1. Acá está T2. Y en general por aquí está aquí el T. Vamos a utilizar J menos 1. Y por acá está TJ. Y para el siguiente está el TJ más 1. ¿No? Entonces igual, hacemos nuestra partición. Si dibujamos todas esas particiones del eje X y el eje T, ¿no? Estamos construyendo ahí sí, estamos discretizando, estamos construyendo esto, lo que se conocen como nodos, ¿no? Entonces se conocen como nodos. Entonces esto de aquí, estos puntos conocen como nodos. Entonces aquí el trabajo, resolver numéricamente significa cuánto vale la altura, ¿no? Cuánto vale la altura en cada uno de estos puntos, ¿no? Es lo que vamos a obtener. Cuánto vale la altura en cada uno de estos puntos. Y esa altura, hacemos el mallado, perdón, la interpolación, y eso sería la superficie de solución aproximada, ¿no? Entonces recuerden, resolver esto de acá, la solución, el U depende de dos variables, significa que la gráfica ya es una superficie, ¿no? Entonces, hacemos nuestra partición, ¿sí? Y recordar también que, ¿no? El H se calcula como B menos A, ¿no? En este caso sería N menos 1, ¿no? Y el K, vamos a llamarle aquí, desde aquí, que esté, o todo caso aquí, vamos a ver aquí. Ya teníamos el X varía desde 0 hasta A. Significaría aquí A sobre N, ¿no? Y el K para J sería aquí B sobre N. Porque aquí acá el último va a estar realmente el Tn, ¿no? Ahí está. También que los xy sería igual x0 más i por h, ¿no? Pero como x0 es 0, lo va a ser acá i por h. Y el tj aquí, el tj va a ser aquí jk, ¿no? Todos los elementos de la partición podemos obtener con esta pequeña formulita, ¿no? Entonces, cuando hacíamos la partición. Entonces, a eso
hacer esto de acá es el primer paso, ¿no? Discretizar, ¿no? El dominio, ¿ya? Es el primer paso. Ah, segundo paso. Segundo paso, vamos a hacer discretización de la ecuación diferencial. Discretizar la ecuación diferencial. ¿Ya? ¿Eso qué implica? Utilizar la aproximación para las ecuaciones diferenciales. Como acá aparece eh, primera derivada, segunda derivada, entonces busquemos a ver cómo podemos aproximar esas derivadas. Entonces hemos estudiado lo que es diferencia hacia adelante, hacia atrás y centrada. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es para, obviamente en cada uno, vamos a aproximar en cada punto. Por ejemplo, en particular o en general aquí sería el nodo xy, tj, ¿no? tj. Entonces la ecuación diferencial vamos a discretizar en ese punto. Entonces, por ejemplo, la ecuación diferencial parcial vamos a discretizar en xy, tj. Como tenemos varias alternativas, por ejemplo, vamos a trabajar con la aproximación hacia adelante, ¿ya? Entonces aquí sería mu, ¿no? Acá sería i, acá es con respecto, acá con respecto a t, y j más 1 menos, ¿no? Mu y coma j, ¿no? Diferencia hacia adelante. Entre, aquí, acá sería entre K, ¿no? Entre K. Y para la derivada parcial, la segunda derivada parcial, vamos a utilizar diferencia centrada. En xy, en tj, vamos a aproximar, ¿ya? Por diferencia centrada. Ojo que aquí es con respecto a x, acá es con respecto a t, por eso es lo que varió el j, ¿no? Aquí. Acá es con respecto a x, significa aquí es y menos 1, ¿no? Y menos 1, j, menos 2 veces diferencia centrada con respecto a x, ¿no? El u y coma j más el u y más 1, coma j. Todo sobre el h al cuadrado, ¿no? Sobre el h al cuadrado. ¿Sí? Entonces estamos discretizando la ecuación diferencial. Entonces, para ello estamos discretizando las derivadas, ¿no? En este caso, las derivadas parciales. Y eso lo vamos a reemplazar en esta ecuación diferencial que tenemos, ¿no? Acá, en esta ecuación diferencial. Entonces, aquí. Entonces, tenemos acá. A ver, voy a copiar aquí. Entonces, mu de t en x, xt es igual c cuadrado, ¿no? C cuadrado mu de xx en x, t. Entonces vamos a esto aproximar en el punto i, j, acá en i y en j, ¿no? Entonces ahí reemplazamos. Entonces aquí reemplazamos por esto de aquí y ahí lo reemplazamos, ¿no? Entonces tendríamos aquí el mu i, j más 1 menos mu y j, todo sobre k, ¿no? Igual aquí c cuadrado, el que tengo que reemplazar, ¿no? Aquí va a aparecer el h al cuadrado que multiplica a todo esto de acá. Entonces va a ser mu y menos 1, j menos 2 veces mu y, j más mu
I más 1, coma J. Ahí está, ¿no? Entonces, yo puedo hacer despeje, ¿ya? Entonces, aquí voy a hacer un cambio de variable. Voy a llamarle R, ¿ya? Para simplificar esta expresión. El K, que va a multiplicar acá por C cuadrado sobre H al cuadrado, ¿no? Entonces, si yo tengo eso de aquí, ¿no? Si yo tengo eso de ahí, y voy a despejar este elemento, entonces tenemos mu i, coma j más 1 va a ser igual, ¿no? Va a ser igual. Acá este va a pasar a sumar, ¿no? Acá va a ser mu i, coma j, más r veces, aquí vamos a multiplicar por r, acá sería r, mu i menos 1, coma j, menos 2 veces r, mu i, coma j, más r veces mu i más 1, coma j, ¿no? Y acá todavía puedo agrupar aquí, ¿no? Entonces yo tendría acá mu i, coma j más 1 va a ser igual aquí. Si yo agrupo, puedo factorizar aquí, va a quedar 1, acá va a quedar menos, aquí 2r, multiplicado por mu i, coma j, ¿no? Más, aquí puedo factorizar el r todavía, ¿no? O bueno, dependiendo cómo queremos escribirlo esto de aquí, entonces vamos a tener i menos 1, coma j, más mu i más 1, coma j, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Entonces, esta es una ecuación recursiva para hacer los cálculos, ¿ya? Entonces, lo que acabamos de hacer es lo siguiente. A ver, voy a dibujarlo aquí. Eh, a ver, ahí. Entonces, aquí va a estar el mu i, coma j. Y acá va a estar el siguiente, ¿no? Es decir, i más 1, i más 1, coma j. Y acá va a ser el anterior, i menos 1, coma j. Y acá, justo aquí, va a estar el mu, el, el i, coma j más 1. Entonces, lo que nosotros vamos a calcular es, utilizando estos datos, estos tres datos, aquí está, ¿no? Acá estos datos, es decir, que están en este punto, vamos a calcular este valor que está aquí, ¿no? ¿Por qué podemos utilizar de esa forma? Podemos calcular porque aquí vamos como condición inicial, podemos tomar los valores que están aquí, ¿no? Empezando la condición inicial, entonces empezamos a calcular fila por fila. Es decir, aquí en las particiones que hemos hecho, ¿no? Aquí está la condición inicial, ¿no? A partir de acá empezamos a calcular para cada fila, ¿no? Para cada fila. Y obviamente con eso vamos a obtener todos los puntos aquí, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Entonces, eso sería. A ver, una de las detalles que aquí, como hemos deducido una ecuación recursiva un poco sencilla, va a ser sencillo también programarlo, ¿ya? Y la desventaja es lo siguiente, para que esto de acá, que sea estable, ¿ya? Para que sea este método, ¿ya? Este método sea estable, porque en una ecuación diferencial hay que ver la estabilidad, ¿no? Porque puede ser que para, por ejemplo, para un día, un modelo funcione para un día, pero si nosotros queremos resolverlo o aplicarlo para un mes así, ya se vuelve inestable. ¿Qué quiere decir eso? Que con pocos
pequeños errores al inicio, al final se aumentan los errores, ¿no? Entonces, imaginen que estamos queriendo predecir, por ejemplo, algo, ¿no? Entonces ya sería no adecuado, ¿no? Entonces es siempre bueno buscar la estabilidad. Pero en este tipo de método, para que sea estable, el R tiene que ser menor que un medio. Menor o igual a que un medio, obviamente mayor o igual a cero. Entonces, si cumple esta condición el R, ¿ya? Entonces este método es estable, ¿ya? Es estable. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿ya? A ver, veamos un ejemplo. A ver, un ejemplo. Ojo que aquí, y creo que está claro que este varía, ¿no? Esto de aquí varía para J desde 2, ¿no? Acá, y esto de aquí varía desde J2 a N, ¿no? Porque para J1 ya tenemos el condición inicial, ¿no? La condición inicial. Entonces, ejemplo, a ver, por ejemplo, nos piden resolver este de acá. A ver, mu de t, x, t va a ser igual, segunda derivada, y con el x varía de 0 a 1 y el t varía de 0 a 0,20. ¿Ya? Y la condición inicial que sea aquí, por ejemplo, 4x, es decir, en la temperatura, ¿no? El comportamiento de la temperatura inicial está dado por esta función, menos 4x al cuadrado. Este es para t igual a 0, es decir, condición inicial, y para todos los x, ¿no? Es decir, 0 a 1. Y las condiciones de frontera, ¿verdad? Las condiciones de frontera, vamos a trabajar aquí, que en las fronteras que la temperatura sea 0, por ejemplo, ¿no? Es decir, acá x0, y para el tiempo de 0 a 0,20, ¿no? Y otra condición es que el 1, en 1, ¿no? En el 1, t también sea 0, ¿no? Acá en x igual a 1. Y obviamente el tiempo está de 0 a 0,20, ¿no? Entonces tenemos acá un problema, ¿no? Podríamos decir un alambre de longitud 1, ¿no? Donde la temperatura en las esquinas o en las fronteras es 0, y la temperatura inicial, ¿no? Está dado por esta función. Entonces nos piden resolver cuál sería el comportamiento de la temperatura en ese alambre, ¿ya? Entonces, aquí, solución. A ver, para resolver así numéricamente, hay que decidir el H, ¿no? El H, por ejemplo, podemos tomar el 0,2, y el K es el tamaño de partición de X y el tamaño perdón, la longitud sí, tamaño de la partición, ¿no? Aquí, por ejemplo, el K 0,02. ¿Ya? Ahí tenemos. ¿Sí? Entonces, ojo que antes de ir calculando, podemos ir calculando el R. ¿Ah? ¿El R a qué es igual? El R es igual a ver, porque si, para ver si realmente es estable, pues, ¿no? Porque R es igual KC cuadrado, ¿no? KC cuadrado, KC cuadrado entre H cuadrado, aquí. Acá es K C cuadrado entre H al cuadrado.
Aquí necesito el valor, el K ya tenemos, el H también, el C. El C es lo que acompaña aquí, ¿no? El C es lo que acompaña la ecuación diferencial aquí. A ver, acá arriba. El C es aquí, este de acá, ¿no? Que agrupa la conductividad térmica, las propiedades del material, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que es uno. Entonces acá C es uno. Acá C es uno. Entonces, a ver, el, el K, ¿no? El K, entonces aquí es 0. Aquí, entonces sería aquí. Poniendo en fraccionario, a ver, 2 entre 100 por H aquí sería 2/10. En otras palabras, acá 100 entre 4, ¿no? Calculando acá 100 y un medio, ¿no? Un medio, nos sale en 100 R un medio. Justo está casi en el tope, ¿no? R menor o igual a un medio. Entonces, con estos valores, este es estable, así que podemos resolver, ¿no? Entonces, como los cálculos ya un poco que engorroso, ¿no? Hacer los cálculos, es decir, hay que ir reemplazando, ¿no? Hay que ir reemplazando en esta ecuación que hemos deducido, ¿no? En esta ecuación que hemos deducido, desde J igual a, por ejemplo, para J0, ¿no? J1, J2 vamos calculando, ¿no? Entonces, como es un poco engorroso ya, vamos a ver el programa para ejecutar los resultados aquí, ¿ya? A ver, aquí nos vamos a Octave. A ver, aquí. Voy a cerrar aquí. Ahí tenemos. Acá tenemos es el mismo programa que se ha explicado en MATLAB. ¿Ya? Entonces le he llamado diff, ¿no? Acá, ¿no? Definita calor. Se ha llamado definit calor, se pasa en la función f de la condición inicial, en las condiciones en la frontera, ¿no? La variación de x, la variación de t, ¿no? Y el c, el coeficiente ¿no? En la ecuación diferencial o el parámetro en la ecuación diferencial que agrupa los parámetros, ¿no? La cantidad de particiones la cantidad de particiones en X, la cantidad de particiones en T, ¿ya? Entonces aquí, con eso hacemos nuestras particiones, ¿no? Tamaño de la partición, calculamos el R, ¿no? Calculamos el R que hemos ya visto, ¿no? Un poco para simplificar, estar escribiendo esta expresión que aquí aparece, ¿no? Acá, ojo que lo único que hay que programar es este de acá. Entonces esto de acá vamos a calcular con un S, ¿no? Yo voy a llamar un S, acá está, ¿no? Entonces voy a inicializar con ceros, ¿no? ¿Ya? Entonces acá en el extremo están las condiciones de frontera, ¿no? Y voy a empezar a hacer los cálculos de la condición inicial, es decir, aquí evaluando la función en cada, ¿no? Aquí. Es decir, en esta cada partición, ¿cómo empezamos? A ver, en la partición, primero que hacemos es evaluar la función, porque la condición inicial estaría aquí, ¿no? Para tiempo uno, ¿no? Para tiempo uno estos son conocidos. ¿Por qué? Porque son condiciones, acá están condiciones iniciales, están por acá condiciones iniciales, y las condiciones de frontera que están por aquí y aquí, ¿no? Entonces, empezamos de la condición inicial, evaluando tan solo la función, aquí, ¿no? Ahí. Y a partir de la segunda fila, ¿no? A partir de la segunda fila calculamos justamente con la ecuación que acabamos de deducir, ¿no? Que es este de acá, se ha escrito. Esto es tan solo lo que acabamos de escribir acá. A ver por aquí, lo que acabamos de deducir, ¿no? Este de aquí, ¿no? Ahí. Ya está. Y eso es todo, ¿no? Entonces, luego lo graficamos la solución, ¿no? A ver, este de acá está de más. Y podemos todavía graficarlo, ¿no? En temperatura en cada tiempo, ¿no? Entonces, ploteamos la temperatura en cada tiempo.
¿Ya? Entonces, a ver, para ello necesitamos el F, ya tenemos el F aquí, el F, para nuestro ejercicio el F, tenemos esta función, este sería el F, este es el F, ¿no? Este sería el condición con frontera C1, este sería el C2, ¿no? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la C, que también tenemos la C, necesitaríamos el N, el N, el N. El N con este de acá, 0,02, con el 1, puedo calcular que es 6, ¿no? Y el M, utilizando esta formulita de aquí, ¿no? B menos A, la hemos puesto. A ver, ¿cómo se calcula el N? ¿Cómo se podemos calcular utilizando esto? Y el M podemos calcular utilizando esto de aquí, ¿no? Entonces tendríamos aquí tendríamos 11, ¿no? A ver, entonces ya tenemos los elementos para ejecutar. A ver, entonces ejecutamos. A ver, vamos a ventana de comandos. A ver, vamos a borrar aquí. Entonces, a ver, ingresamos C1 es 0. C2 es 0 también. Y la función hay que definirle de tipo anónimo, ¿no? Es 4 por x menos x al cuadrado. A ver, verificamos. 4x menos 4x al cuadrado. Menos 4 por x al cuadrado. Aquí vamos a poner punto. Ahí está, ¿no? Entonces, con esos parámetros ejecutamos. A ver aquí. Voy a copiarme aquí, ya lo tengo aquí. Se llama calor, ¿no? Ejecutamos con la función f, c1, c2. El c con el parámetro de la ecuación diferencial es 1. En la variación del tiempo, ¿no? A ver aquí. Aquí variación de aquí, ¿no? Y del tiempo. De x, ¿no? De x es a 1. Variación de x es a 1. A 1 aquí. Y variación de tiempo y el valor de c aquí, ¿no? Y cantidad de particiones. El m y n. Ponemos enter. Y nos da el resultado, ¿no? Primero nos calcula la superficie solución de esta ecuación diferencial. Aquí está, ¿no? Acá está esta es la superficie solución del comportamiento de la temperatura. Y acá podemos ver en cada unidad de tiempo cuánto es la temperatura. Por ejemplo, es decir, la temperatura en tiempo 0 es 0 y en tiempo en el X, en la otra frontera es 1, ¿no? ¿Sí? Y llega a la máxima temperatura. Aquí podemos obtener todavía, por ejemplo, ¿no? Si esto de acá interpolamos podemos interpolarlo con una ecuación o una técnica de interpolación más que sea más exacto, entonces podemos calcular ah, para cuánto es la temperatura más alta, ¿no? Para qué valor en qué longitud, en qué parte del alambre está la temperatura más alta. Aproximadamente, por ejemplo, casi está por la mitad, creo, ¿no? Entonces eso tendríamos que verificar, ¿no? Aquí, la temperatura más alta. Este sí es el comportamiento de la temperatura por la unidad de aquí en diferentes partes de la barra, ¿no? Y acá ya la superficie, la superficie del alambre, ¿ya? Entonces, como podrán ver, y esta es la matriz de los resultados, ¿no? Recuerden, se hizo las particiones en el dominio como en el plano, ¿no? Y la altura, aquí estarían las alturas, ¿no? Entonces lo que obtenemos la superficie es, estas son las alturas, ¿no?
Eso ya